A las 10 tenemos un compromiso, Karim, así que dale. Sí. Para la gente que no lo sabe, se viene Blind Guardian en Chile en noviembre, 14 de noviembre, Blind Guardian en Chile, gracias a la gente de FanLab y del tío Chárgola. Y en PowerMetal.cl hemos estado recorriendo desde los inicios de la historia de Blind Guardian. Hemos ido avanzando, ya pasamos los 80, estamos en los 90 y toca hablar de Imaginations from the Other Side. El disco con que prácticamente empieza a cerrar su etapa más power metal clásico y empieza ya el camino hacia el power metal más sinfónico, pomposo, que nos llevó a lo que muchos amamos de Blind Guardian. Y por eso mismo creo que es hora de hablar de uno de los discos más importantes, será Sin duda. Blind Guardian, uno de los discos que lo así como... Absolutamente. Sí. Hernán, ¿por qué? ¿Por qué tú crees que Imagination from the Other Side es, como estoy diciendo, uno de los discos más importantes de la historia de Blind Guardian? Porque yo creo que, a ver, si uno tuviera que hacer un análisis, o si uno tuviera que hacer ese ejercicio, que siempre es difícil de decir, ya, ¿qué toca Blind Guardian? O si un amigo te dice, recomiéndame un disco. Yo siempre he dicho que la etapa más, el corazón de Blind Guardian está en esta etapa, entre el Somewhere Far Beyond, el Imaginations from the Other Side. Yo creo que es eso, a pesar de que yo creo que su mejor entrega o el álbum que más me gusta a mí es Nightfall, pero yo creo que Imaginations from the Other Side es la cúspide de, como bien decías tú, Karim, de una etapa, de esa etapa que es para mí el corazón o lo más representativo. El espíritu de Blind Guardian para mí se imprime con la de la forma más, con la calidad más alta en Imagination from the Other Side. Yo creo que viene a consolidar lo que, ¿no es cierto? A ver, nos movemos de la etapa un poquitito más thrash, un poquitito más heavy, ¿no es cierto? Con los primeros dos discos, Battalions of Fear, después A Follow the Blind, después con Tales from the Twilight World, empieza esta etapa, yo creo que más de lo que es el corazón y la esencia de Blind Guardian. Entonces después sigue con ¿no es cierto? Somewhere Far Beyond. Llegamos a Imagination from the Other Side, que es yo creo que es el culmine en donde ellos, yo creo que es la máxima expresión de la esencia de Blind Guardian, de la etapa de Blind Guardian. Para mí esa es la significancia, para mí esa es la importancia que tiene este disco, que yo creo que esto es uno de los discos insisto, si alguien te pregunta qué toca Blind Guardian, yo creo que Imaginations es el disco que yo pasaría y que yo creo que cualquier fanático pasaría o está en el top 3 o en el top 2 de lo que es más Blind Guardian. Eso, para mí, es por eso están respondiendo a tu pregunta, para mí esa es la importancia de este disco. Antes de que sigan mis amigos, recuerden que Imagination from the Other Side fue lanzado el 4 de abril del 95. Dura 50 minutos, fue lanzado por Virgin y Century Media. Sigo con el mismo productor del single, que es Flemming Rasmussen. Este disco se compone de Imagination from the Other Side, I'm Alive, A Past and Future Secret, que estaba en el single, The Script for My Requiem, Mordred Song, Born in a Morning Hole, Bright Eyes, Another Holy Words, y termina con And the Story Ends, aunque la edición japonesa incluía el de The Wizards y algunos otros videos y otras cosas, pero ese es como y en la edición del 2018 le agregaron Since Then Falling. Ay, perdón, lo último que quería decir, que no quería que se me pasara, es que yo creo que tiene, si no es la mejor canción o la canción que más me gusta de Blind Guardian, es top 2 o top 3, que es The Script for My Requiem. Yo creo que es la canción que más me hace llorar o que me dan ganas de llorar de todo la discografía de Blind Guardian. Renzo. Un poquito más que agregar a lo que dijo mi colega Hernán. Ustedes saben, lo voy a repetir cada vez que me pregunto por Blind Guardian, yo amo esta banda con toda mi alma. Yo creo que el mejor disco de Blind Guardian es el Imaginations from the Other Side, ganándole por una nariz al Nightfall, principalmente porque lo encuentro más consistente. Creo que el Imaginations no tiene un tema que me haga llorar como Nightfall, y no es un sentido figurado, yo he llorado escuchando Nightfall en vivo. Pero creo efectivamente que I'm Alive, Bright Eyes, A Script for My Requiem, Another Holy War, creo que son todos los temas igual de buenos, creo que es el más parejo, creo que es el tema, parafraseando a mi gran amigo Hernán, sin desperdicio, creo que es bueno de principio a fin, es un disco que te lo devoráis en 2 tiempos, aparte que es la invitación, seguro que Jaime va a hacer ese punto, a un nuevo sonido Blind Guardian definitivamente, que un poco define el sonido de la banda hasta hoy,
Y yo también, si alguien me dijera que toca Blind Guardian, le pasaría el Imaginations. Tengo la versión de los 25 años por ahí, la versión original también. Me parece que es un disco que incluso el que no es fan de Blind Guardian debería tenerlo igual. Me parece que es una maravilla de disco, y como digo, que es muy parejo entre sus temas. Por eso que creo que le gana por una nariz, por una pendejésima al Nightfall. Pero creo que es top 3 de Blind Guardian definitivamente. Y sí, y aparte que alimenta mucho el set, tiene muchos temas que van fijos en los sets y eso habla de la trascendencia que tiene. Así que para mí el mejor y posiblemente el más importante de Blind Guardian. Jaime. Sí, yo, si bien no es el disco que más me gusta de Blind Guardian por gustos personales, es el Nightfall. Creo que este es el sonido más característico de Blind Guardian, el que cimentó su camino sonoro, que ya venía quizás desde el Tales Sí. cimentándose. Sí. Creo que aquí alcanzan su cenit musical, su cenit sonoro. Quizás compositivamente en el Nightfall van un paso más allá, haciendo un disco conceptual y con varias, que eso lo vamos a hablar en su momento. Pero el Zenith como banda de power metal, como disco de power metal, como lo que siempre hemos hablado de Blind Guardian, que cada canción podría ser casi un disco en sí mismo. No es la típica banda que compone estrofa, puente, coro, frase C, puente, coro, ¿cachai? Solo. Y creo que ese Zenith lo alcanza en este disco. Este es el disco más musicalmente más identificable como sonido Blind Guardian. Y en eso tienen absolutamente toda la razón. Te puede gustar uno más, otro más, te puede gustar la etapa más trash, la etapa más o speed, la etapa más sinfónica, pero este es Blind Guardian, pero con todas sus letras. E increíblemente parte que es el primer disco que parte con un tema que no es tan speed. Imagination es un tema largo y es el menos speed hasta después Into the Storm. Entonces ahí van caminando, van tejiendo van construyendo esa escalera musical evolutiva que tiene Blind Guardian. No hay mucho más que decir de este disco. Este disco es una joya. Lo último que me queda decir antes de pasar al comercial, Imagination from the Other Side está basada, según para la parte nerd, está basada, según lo que dicen, en El Mago de Oz, Peter Pan, El Señor de los Anillos, la canción en sí, Alicia en el País de las Maravillas, La Espada en la Piedra, La Historia Sin Fin, y las Crónicas de Narnia y las novelas de Corum. I'm Alive es sobre el guerrero del atardecer. A Past and Future Secret es sobre el mito artúrico en parte, y lo mismo Mordred Song. Y Bright Eyes, según una entrevista con Hansi, estaría basada en la segunda parte del libro La Historia Sin Fin. Que obviamente ¿Qué temas? Iba a decir que temazos que es Bright Eyes, pero que temazos que son todos, weón. Y escuchar Script from a Requiem en el ex Estadio Chile, ahora Víctor Jara, fue maravilloso. Impresionante. Yo me hubiera muerto con esa weá. Me hubiera desmayado. Y recuerden que 14 de noviembre, Teatro Caupolicán, Blind Guardian en The God Machine Tour, entradas disponibles aún para que no se queden fuera, gracias a The Fan Live y Chargol, así que no se queden fuera. Vamos con los comentarios de la gente para ir cerrando nuestro reporte oficial de camino a Blind Guardian. A ver, espérate. Por acá, mi disco favorito de Blind para Luciano Vidas. Rea Scott, el disco que definió el estilo power de los bardos. Estamos de acuerdo. Sí. Pablo Moreira, hermoso álbum. Mi eterna favorita es el tema que da el título al LP y la versión acústica de Bright Eyes es hermosa. Rodrigo Contreras, Imaginations es el Keeper 2 de los bardos. Sí.
Herrera Scott, top 3 de los álbumes de Blind Guardian, consigo con Hernán. El que pregunte que toca Blind Guardian, hay que mostrar este disco. Carlos Sepúlveda, The Script for My Requiem y Another Holy War, tremendos temas, y con Hans aún tocando el bajo en vivo. Herrera Scott, hasta el demo de Script for My Requiem es la zorra, ahora no toca nadie en vivo en el bajo. Ponen Sí, pero un hueón sin luz. Sí. Fabián Cancino dice que llegó tarde recién. Cristian Droguet dice que humildemente creo que ese cambio surgió en Somewhere Far. Lo conversamos cuando hablamos del Somos Beyoncé. Sí, pero en el fondo este es el cierre de esta etapa. Sí, comienza a dar señales en el Somewhere, pero se termina de materializar acá. Creemos eso. ¿No? Rodin Wild, obra majestuosa, su último gran álbum. No sé si su último gran álbum, probablemente el mejor. Hay gente que sostiene eso. El tío Trede también, al igual que el amigo Rodin Wild, dice lo mismo, que hasta aquí llega. Herrera Scott, una vez a un amigo le pregunté, ¿elija Imaginations o Nightfall? Él me respondió, es como elegir entre mi mamá y mi papá. Cuando me preguntan cuál es el que más me gusta, yo pienso de inmediato en Imaginations y Nightfall y me cuesta muchísimo. Creo que hay un par de temas en el Nightfall que no me llenan tanto y solo por eso gano Imaginations, pero por una nariz. A mí me cuesta una bestialidad, pero yo creo que es la banda de las bandas de mi vida, yo creo que es la banda que más me cuesta definir qué disco me gusta más. Incluso expando un poco y con esto me van a matar ustedes, bueno, me van a matar. Pero, por ejemplo, yo A Night at the Opera, yo lo escucho de principio a fin y bueno, para mí es una obra maestra, maestrísima. Es hermoso. Entonces, aquí es hermoso. Sí, pero lo que quiero decir es que, claro, me gusta, o sea, sí, me cuesta mucho, me cuesta muchísimo escoger mi disco favorito, Blind Guardian, porque de verdad que hay por lo menos 3 o 4 discos que me encantan, pero de principio, más, bueno, casi todos los discos me encantan de principio a fin. ¿A quién estoy engañando? Bueno, es impresionante lo que genera esta banda. A mí lo que me pasa con el Nightfall y la nariz que tiene el Nightfall. Aguántame el comentario que nos queda la otra semana de Nightfall. Es su carácter conceptual. Épico, lírico, narrativo, conceptual. Sí, le sacaron la chucha, pobrecito, le sacaron la reñeta. Christian Droguet, los primeros discos de Blind Guardian son muy similares a los discos de Halloween con Kai Hansen. Sí, eran muy speed, bueno, el Follow the Blind y el Battalion son puro speed. Sí. Maximiliano Salas, Imagination, el disco perfecto para identificar a Blind Guardian como Power Metal. Quizás desde aquí los creadores de una nueva corriente. Fue el primer álbum que me compré de ellos y mi favorito por lejos. Rasco dice Peter Pan will never reach the other side. Sí, eso es parte de la canción. Rodrigo Contreras, el trabajo de Thomas Stowman es sublime en los tarros superlativos y de hecho los videos. Nuestro amigo Stowman. Que lo amo. Le voy a dejar, que lo amo. Ya que estamos en eso, les voy a tratar de linkear. Ahí va a salir un cuadrito, si es que me acuerdo, de la entrevista con Towman Stout que tuvimos. Sí. Suena mucho más orgánico Towman que los posteriores. Como 3 horas hablamos con el tío Tomen. Sí. Imagination, sí. Le demos la polera, hay que mandársela. Andrés Molina, la interpretación que le doy a la canción Imagination es que declaran su amor por la literatura. Mi tema favorito de Blind Guardian. Melkor, buena cabros, pedazo de disco de Imagination, va de menos a más. Yo creo que va de más a más. No hay ningún momento malo. Sí, eso sería como que Imagination es mala y parte el tiro muy arriba. Andrés Molina y mi disco favorito de Blind Guardian y favorito del Power Metal, mira. Y finalmente, Marcos Sepúlveda, Somewhere Far Beyond es fantástico también. Cuando yo me resigno a decir que Blind Guardian es Power Metal, ¿no? Es Blind Guardian Metal. En mi lista de Spotify está en el Heavy Metal. Ya. Pero bueno, esas son mis trancas, digo. Para mí no es, eso no es Power Metal.